Bienvenidos a una nueva exploración de The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en los resultados financieros consolidados de Mollor Pérez Capos. Estamos hablando del cierre del primer semestre 2025, y vamos a usar su propio análisis razonado como base. La idea, como siempre, es desmenuzar este informe, ver qué está pasando realmente en sus dos grandes áreas, ¿no? Inmobiliaria y construcción a terceros. Queremos ver los números clave, sí, pero también las estrategias que hay detrás. En el contexto actual, ¿qué nos dicen estos resultados? ¿Cómo está la compañía hoy y qué se ve venir? Exacto. Y bueno, recordar que todo esto se presenta bajo normativa IFRS. Son los primeros 6 meses de 2025. Y nuestro análisis, como siempre, se basa estrictamente en lo que ellos mismos publicaron en este documento. Nada de especulaciones externas. Perfecto. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que te salta a la vista? La primera gran impresión de estos resultados generales. Pues mira, lo más llamativo es el contraste. Un contraste bien fuerte. Si te vas a la última línea, la utilidad neta, la que le toca a los dueños de la empresa, cayó muchísimo. 79 millones. ¿79 millones? Sí, una baja del 94.5% si lo comparas con el primer semestre de 2024. Es impactante. Uf, sí que lo es. Pero ojo, esa cifra tan grande y negativa esconde realidades muy distintas adentro. Es la suma de peras y manzanas, digamos. El área inmobiliaria, bueno, está con márgenes más apretados, eso es reflejo de cómo está toda la industria, la verdad. Pero, y aquí viene el contraste, el segmento de construcción a terceros muestra una recuperación importante. Mejora el desempeño y eso, digamos, compensa una parte del golpe. Ah, entiendo. O sea, no todo es negativo. No, para nada. Aunque también hay que decir que los ingresos consolidados totales, la suma de todo, sí bajaron, un 16%. Ok. Entremos entonces a cada segmento para entender esas dos caras de la moneda. Empecemos por el negocio inmobiliario. El informe dice algo de un punto de inflexión a fines de 2024, que empezaron 8 proyectos nuevos, y luego 2 más en 2025. Y mencionan que no compraban terrenos desde antes de la pandemia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora? Es una muy buena pregunta. Porque esa decisión de activar esos terrenos, que ya los tenían, comprados antes de la pandemia, no fue porque sí. Responde a cómo leyeron el mercado. Vieron que la oferta de viviendas nuevas se estaba achicando bastante. Menos competencia. Exacto. Lo ves en la caída histórica de los permisos de edificación. Pocos proyectos nuevos saliendo, sobre todo en el sector oriente de Santiago. Ah, claro. Las Condes, Vitacura. Esas comunas. Y al mismo tiempo, aunque las tasas hipotecarias siguen altas, si miras para atrás, sí venían bajando un poco desde sus máximos. Quizás eso animaba un poco. O sea, fue como, aquí hay una oportunidad. Menos oferta, una señal de que el financiamiento podría mejorar. Justamente. Una ventana. Suena lógico. ¿Y cómo les fue vendiendo? ¿Se concretó esa apuesta en ventas? El informe dice que mantuvieron una adecuada velocidad de venta. Firmaron promesas, ojo, promesas, por UF 1.929 en el semestre. UF 1.929 millones. Sí, la unidad de fomento. Y eso es un 71% más que en el mismo periodo de 2024. 71% más. Es harto. Sí, es un buen aumento. Y la explicación principal que dan es esa. Tenían más stock disponible para vender por los proyectos nuevos que lanzaron. A junio, el stock total para vender era de UF 611.19. Y de eso, casi la mitad, MUF 289.6, eran unidades listas, para entrega inmediata. Y aquí hay un dato que me llamó mucho la atención. Probablemente a muchos les pase. La tasa de desistimiento. Solo 0,3% en el primer semestre. Si lo comparas con el 9,4% que tuvieron en 2024, o el promedio de la industria que dicen que es como 24%. ¿Sí? Ese 0,3% es increíblemente bajo. Como es sin duda un dato muy, muy positivo, sorprendente. Sugiere que las ventas que cerraron son de muy buena calidad, o que sus clientes son quizá menos sensibles a las restricciones de crédito. Claro. Lograr eso en este entorno es un indicador fuerte, sí. Pero como decíamos, no todo es color de rosa. Porque este buen dato comercial choca con otro desafío. El informe lo dice claro. Tener menos stock para entrega inmediata. O sea, departamentos o casas ya terminadas y con papeles, eso limitó las escrituraciones del periodo.
Ah, la escrituración es lo que realmente genera el ingreso contable en el momento, ¿no? Exacto. La promesa asegura la venta futura, pero la escrituración trae la plata ahora, digamos. Y eso impactó los ingresos y los márgenes que reconocieron en estos 6 meses. Los ingresos gestionados por Moller en inmobiliaria bajaron 51% a 30.286 y el margen bruto gestionado también cayó un 30% a 4.316. Bajó el margen bruto total. Sí, pero hay un matiz importante. El margen porcentual sobre esos ingresos que sí lograron escriturar mejoró, pasó del 10% al 14%. Entendido. Venden bien en promesa, pero facturan menos porque falta producto listo, aunque lo que facturan parece que tiene mejor margen por unidad. Y mencionan la famosa permisología como un problema. ¿A qué se refieren exactamente? Los trámites. Exacto, los trámites. Los retrasos en obtener las recepciones municipales, que es como el visto bueno final de la obra. Luego, inscribir las copropiedades en el conservador y conseguir los certificados de las empresas de luz, agua, gas. Sin eso no se puede vender legalmente, ¿cierto? No se puede escriturar. Y estos retrasos, que son pan de cada día en la industria lamentablemente, no solo molestan al cliente final, Ujú. sino que le pegan directo al flujo de caja de la inmobiliaria. Retrasan la entrada de dinero y eso limita cuánto pueden bajar la deuda, por ejemplo. Complicado. Mencionan, eso sí, que esperan que la nueva ley marco de autorizaciones sectoriales ayude un poco a futuro. A ver si agiliza algo. Bueno, ojalá. Mirando hacia adelante en inmobiliaria, ¿qué planes tienen? ¿Seguir desarrollando los terrenos que ya tienen? Tienen un buen colchón ahí. 10 proyectos con permiso aprobado, listos para construir. Y 2 más que están tramitando los permisos. 12 proyectos en total. 12 proyectos en carpeta, listos para lanzar cuando vean que el mercado y los permisos lo permiten. Eso significa un potencial de construcción futura de unas MUF 5.000 millones y ventas por casi MUF 11.000 millones. Es una base importante. Sí, no es menor. Pero además, y esto me parece clave estratégicamente, el informe dice que empezaron otra vez a analizar la compra de nuevos terrenos. Ah, volver a comprar. Sí, para reponer el banco de tierras, pensando ya más a mediano y largo plazo. Es una señal interesante. Muy interesante esa señal. A ver, contrastemos esto ahora con la otra pata del negocio. Construcción a terceros. Ahí el panorama parece diferente, ¿verdad? Sí, aquí la historia del semestre es más bien de reactivación. Se ve un nivel de actividad bastante mayor que en 2024. Los ingresos de este segmento se duplicaron, subieron un 105%, hasta 18.208. El doble. ¿Y qué obras explican eso? Principalmente el avance en hospitales grandes que ya tenían adjudicados. El Hospital Las Higueras en Talcahuano, la segunda etapa, el de Keilen en Chiloé, el ya lo terminaron, los centros oncológicos de Iquique y Copiapó, el Hospital de Curacautín y también el inicio de un proyecto educativo, el SECA de la Universidad Andrés Bello en Santiago, que partió en enero. Se adjudicaron 4 hospitales importantes en 2024. ¿Hubo algún cambio de estrategia ahí para ganar esos contratos? Porque es un mercado complicado. Sí, explican que ajustaron un poco el enfoque. Se concentraron en licitaciones de proyectos quizás no tan gigantescos, de menor tamaño y plazos más cortos. Y dicen que aplicaron lecciones aprendidas de contratos anteriores para controlar mejor los márgenes desde el principio, desde la oferta. Más cautelosos, digamos. Algo así, y esa táctica les permitió ganar esas 4 obras que sumaron como 132 millones en 2024. Eso fue clave para empezar a reconstruir el backlog. El backlog es lo que tienen contratado pero aún no ejecutan, ¿cierto? Exacto. El saldo por ejecutar. A junio de 2025, ese backlog era de UF 4.320, unos 169 millones de dólares. Y su meta es volver a llevarlo de a poco a un nivel entre 5 y 6 millones de UF. Más actividad, estrategia más fina. ¿Y la rentabilidad del segmento? ¿Mejoró? Sí, los números acompañan. El margen bruto subió un poquito, 51 respecto al año pasado, pero el cambio más relevante es abajo, en la utilidad neta del segmento.
Pasaron de perder plata en el primer semestre de 2024 a ganar 1.625 en este semestre. Ah, eso sí es un cambio importante, un giro positivo. Definitivamente. Para esta división es una buena noticia. Esa es la cara amable. Pero el informe también es muy claro con un problema que persiste, los cobros pendientes, especialmente con el Estado. Correcto. Ese es el otro lado de la moneda, y es crítico para la liquidez. Detallan que siguen con retrasos importantes en pagos del Ministerio de Salud, del MinSal. ¿De qué tipo de pagos hablamos? Son cobros por mayores gastos generales, o sea, costos adicionales que tuvieron en obras hospitalarias que ya entregaron, y que el MinSal aún no paga. Y es mucha plata. Es bastante, unos 289.894, pero ojo, en moneda de 2017. Y dicen que algunos de esos cobros vienen arrastrándose desde 2021. Uf, desde 2021. Eso debe apretar la caja. Lógico. Tensiona mucho la liquidez tener esa cantidad pendiente. Pero dan una noticia positiva. El 28 de marzo, la Contraloría aprobó un pago importante, de 7.872. También del MinSal. Sí, por mayores gastos generales del Hospital de San Antonio. Y esperen que esa plata llegue durante el tercer trimestre de 2025. Bueno, eso sería un alivio importante para la caja, me imagino. Sin duda. Un respiro financiero relevante si se concreta. Vale. ¿Y qué se ve para adelante en construcción a terceros? Están buscando más pega. Están activos en eso. Dicen que están evaluando propuestas públicas y privadas por un total de unos 9.4 millones de UF. Y además están atentos a nuevas licitaciones de hospitales que ya anunció el gobierno, que podrían ser otros 6 millones de UF. O sea, hay oportunidades. Sí, pero el desafío es doble. Ejecutar bien lo que tienen y lo que ganen, siendo eficientes, y seguir reponiendo ese backlog de forma rentable. Es un equilibrio delicado. Entendido, volvamos un momento a la visión general, a la compañía consolidada. Algo que resaltan mucho en su análisis es que bajaron la deuda financiera. Fue muy significativa esa reducción. Sí, yo diría que es uno de los puntos más fuertes del periodo, sobre todo si piensas en el contexto general que hemos hablado. Claro, con baja utilidad y problemas de cobro. Exacto. A pesar de todo eso, lograron bajar su deuda financiera neta un 18% solo en estos 6 meses. Son casi 25.000 millones menos. Es bastante. Y si miras los últimos 12 meses, de junio a junio, la caída es aún mayor. Un 31%. 50.000 millones menos de deuda. Impresionante. Eso mejora mucho el balance. Muchísimo. Fortalece el balance, reduce el riesgo financiero y se ve directo en el ratio de leverage, la deuda sobre el patrimonio. Bajó de 1.62 veces a fines de 2024 a 1.39 veces ahora. Es una mejora clara. Una mejora sustancial en la deuda, sí. Pero, ¿qué otros indicadores financieros nos dan la foto completa? ¿Cómo está la salud financiera general? A ver, mirando otros números, la imagen tiene sus matices, ¿eh? Los activos totales bajaron un 5%, principalmente porque usaron caja para operar y pagar deudas, y porque bajaron los inventarios al escriturar. Los pasivos totales también bajaron un 5.1%, sobre todo por pagar créditos bancarios. El capital de trabajo se achicó. ¿Y la liquidez? El ratio de liquidez corriente quedó en 1,0, justo. O sea, tienen justo los activos corrientes para cubrir los pasivos de corto plazo. No sobra mucho. ¿Rentabilidad? Baja, el ROA y el ROE son bajos para el periodo, lo que va de la mano con la baja utilidad neta. Y un dato importante, el EBITDA fue negativo. -758. ¿EBITDA negativo? Eso significa que la operación misma no alcanzó a cubrir los gastos financieros, depreciación, etc. Exactamente. Dificulta cubrir los gastos financieros solo con la operación del negocio en este semestre. Ok, entonces panorama financiero mixto. Por un lado, un desendeudamiento muy fuerte, pero por otro la rentabilidad y la generación de caja operativa todavía débiles en estos 6 meses. Y para impulsar el futuro, aprobaron hace poco un aumento de capital. ¿Qué detalles tenemos de eso? Sí, fue el 25 de julio. La Junta de Accionistas aprobó aumentar el capital en 200.000 UF. La idea es emitir acciones nuevas a 182 pesos por acción. Y los accionistas tienen 3 años para decidir si las suscriben y las pagan. ¿Y para qué quieren esa plata? Suena a que tienen planes bien definidos.
muy definidos y estratégicos. El informe dice que la usarán para 3 cosas principales. 1. Seguir financiando el desarrollo de los terrenos que ya tienen y que empezaron a activar. Lógico. 2. Aumentar la participación de Moller en los proyectos inmobiliarios que hacen con socios, para tener más control y quedarse con una parte mayor de la ganancia, supongo. También tiene sentido. Y 3, y esto conecta con lo que hablamos antes, impulsar una renovación gradual del banco de terrenos. O sea, usar parte de esa plata para empezar a comprar terrenos nuevos, de forma selectiva. Ah, ahí está el financiamiento para esa nueva etapa de compras. Exacto. Es una apuesta clara para fortalecer los 2 negocios y asegurar el crecimiento a mediano y largo plazo. Muy bien. Ya para ir cerrando, ¿cómo ven ellos el entorno? El macroeconómico, el regulatorio, ¿qué esperan para los próximos meses? Bueno, citan las proyecciones del Banco Central para Chile en 2025. Esperan un crecimiento del PIB entre 2.0% y 2.75%. La inflación anual la ven cerrando cerca del 4.3%, aunque quizá más cerca del 3.7% a fin de año. ¿Y las tasas de interés? La TPM estaba en 4.75% en julio y ven un sesgo a la baja, o sea que podría seguir bajando si la inflación coopera. Afuera ven que siguen las tensiones comerciales, los costos logísticos altos, pero quizás haya un respiro si la Fed en Estados Unidos empiece a bajar tasas a fin de año. ¿Y para el mercado local inmobiliario? Reiteran que la demanda sigue frenada por el crédito más apretado que antes, pero son optimistas con el subsidio a la tasa hipotecaria que se aprobó en mayo. El Fogain, ¿no? Ese mismo. Dicen que ya están viendo más consultas y reservas desde julio, sobre todo para viviendas bajo las 4.000 UF. O sea, el subsidio estaría funcionando, al menos en ese segmento. Parece que sí. Y confirman que la oferta sigue baja y que la permisología sigue siendo un tema, pero esperan mejoras con la nueva ley marco. Entonces, la lectura es que Moller está como ajustando velas, ¿no? Preparándose para una posible mejora gradual en lo inmobiliario, apoyándose en subsidios y bajas de tasas, y al mismo tiempo tratando de consolidar la recuperación en construcción, con un backlog más sano y buscando más contratos. Bien, creo que hemos cubierto los puntos más importantes de este análisis financiero de Moller y Pérez Cotapos para la primera mitad de 2025. Se nota que están en un proceso de adaptación, ¿no? Tratando de normalizarse después de la pandemia y todo el contexto complicado de Chile. Sí, si tuviéramos que resumir, los puntos clave serían fortaleza en bajar la deuda. Eso es muy destacable. También esa tasa de desistimiento inmobiliario increíblemente baja. Una señal de resiliencia ahí. Cierto. Construcción a terceros con signos claros de recuperación en actividad y resultados, pero con el desafío grande de los pagos pendientes del MinSal que afecta a la caja. Y el negocio inmobiliario, con márgenes todavía presionados, sí, pero reactivando una cartera de terrenos valiosa y con un buen potencial de proyectos futuros. Y el aumento de capital como señal de inversión a futuro. Exacto. Esa es la señal más clara de que apuestan por crecer. Coincido totalmente. Se ve una gestión activa, moviéndose en un entorno que sigue siendo complejo, buscando el equilibrio entre los 2 negocios y preparándose para lo que venga. Y lo que es fascinante de observar, creo yo, desde el punto de vista estratégico, es cómo van a manejar esa tensión entre, por un lado, desarrollar ese banco de terrenos súper valioso que tenían de antes de la pandemia, y por otro, esta decisión más nueva, todavía empezando, de volver a invertir en terrenos nuevos. Claro. ¿Dónde poner las fichas? Exacto. Encontrar ese balance entre explotar lo que ya tienes y apostar por lo nuevo va a ser fundamental para ellos. Y esa tensión nos deja una pregunta interesante para quienes nos escuchan. Si piensas en esa estrategia doble, desarrollar lo existente y empezar a mirar terrenos nuevos, ahora con plata fresca del aumento de capital, ¿qué tipo de proyectos inmobiliarios o en qué zonas geográficas podrían ser más estratégicos para que Moller aproveche mejor los cambios que se esperan en el mercado y también las mejoras regulatorias que podrían venir, como la ley de permisos? ¿Dónde les convendría enfocar esos nuevos esfuerzos? Es una buena pregunta para seguir de cerca. Definitivamente. Algo para observar en los próximos trimestres.